Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Herreros, yo soy funcionario de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. Yo soy chileno, soy ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y máster en Economía Política Internacional de la London School of Economics en el Reino Unido. Me encuentro aquí en Bogotá para asistir como ponente en el simposio sobre las coyunturas y los desafíos de la integración regional en América Latina que organizan conjuntamente el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Específicamente el tema sobre el cual se me ha pedido presentar es las perspectivas y desafíos del proceso de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Quizás para entrar en materia del tema de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur debiera retrotraerme un poco hacia una mirada de lo que ha sido el proceso de integración económica regional en América Latina en sus ya casi 60 años de historia. No olvidemos los primeros intentos institucionalizados de avanzar en materia de integración económica entre los países latinoamericanos datan de fines de los años 50, comienzos de los años 60, con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y posteriores esfuerzos que ya a nivel subregional que se plasmaron en la Comunidad Andina, Pacto Andino inicialmente, después devenía en Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe, ya más adelante a comienzos de los años 90 con el Mercado Común del Sur o Mercosur, y aún de modo más reciente nuevos mecanismos que emergen ya en el siglo XXI como el ALBA, TCP y la Alianza del Pacífico. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente Latinoamérica tiene una gran profusión de mecanismos de integración económica con grandes traslapes en sus membresías. No es para nada inusual que un país forme parte de uno, dos y a veces incluso tres de estos mecanismos de integración, lo cual va generando un cuadro de fragmentación en el mercado regional. ¿Qué quiero decir con esto? Las reglas para comerciar o invertir o exportar en los países andinos, los países de la Comunidad Andina, son distintas que las reglas para hacerlo en Centroamérica, que son distintas de las reglas para invertir o comerciar en los países del Mercosur. Esto, desde luego, va limitando el potencial que ofrece el mercado latinoamericano, que no olvidemos es un mercado de un tamaño bastante considerable. Estamos hablando de 650 millones de personas en una región que en su mayoría es de ingresos medios, algunos de sus países incluso son de ingresos medio altos. Por lo tanto, es un espacio económico de una dimensión muy atractiva que le podría permitir a muchos de nuestros países superar las limitaciones que les ofrecen sus propios mercados nacionales, que son muy pequeños. Pensemos en el extremo, en países como Uruguay con 3 millones de habitantes, Paraguay con 5 millones de habitantes, muchos de los países centroamericanos, la mayoría de los países del Caribe, son países muy pequeños, con mercados muy reducidos y que por lo tanto, si producen solo para el mercado local, rápidamente encuentran límites, digamos, mientras que si son capaces de producir para un mercado ampliado regional, obviamente las actividades que no son viables económicamente en el mercado nacional reducido, sí lo son en un espacio más amplio. Esa es la racionalidad de la integración económica, es decir, aprovechar los beneficios de lo que en economía se denomina la escala. Y eso es algo que la CEPAL ha venido pregonando desde sus inicios a finales de su creación en el año 1948. La CEPAL, de hecho, fue instrumental en la creación en particular del proceso de integración centroamericana que se tradujo en la creación del Mercado Común Centroamericano, hoy conocido como SICA y CIECA y toda su institucionalidad. Pues bien, el problema es, pese a que llevamos casi 60 años de grandes esfuerzos para integrarnos entre nosotros, la verdad es que estamos poco integrados como región. Apenas el 17% de las exportaciones latinoamericanas se dirige a la propia región latinoamericana.
Esto quiere decir, más del 80% de lo que exportamos se dirige a otras partes del mundo, a Estados Unidos, a Europa y crecientemente a países asiáticos como China, Japón, Corea, la India, en fin. El problema con aquello es que lo que le exportamos al resto del mundo, particularmente en el caso de los países sudamericanos, son materias primas, cobre, hierro, soja, azúcar, productos que se llaman commodities, con muy bajo grado de procesamiento y con muy bajo valor agregado, por ende. Mientras que si uno mira lo que comerciamos entre nosotros, entre los propios países latinoamericanos, uno se da cuenta que inmediatamente el contenido es mucho más intensivo en manufacturas, en productos industriales, en bienes con mayor valor agregado y contenido de conocimiento. Siendo esto así, es natural que tengamos interés en buscar aumentar la densidad del comercio intrarregional, comerciar más con nosotros mismos y depender relativamente menos de mercados externos a los cuales, como decía, básicamente solo somos capaces de exportarles materias primas. Y para poder hacer eso es fundamental avanzar en reducir esta extrema fragmentación que tiene el espacio económico latinoamericano. Les mencionaba, tenemos la Comunidad Andina, el Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe, la Alianza del Pacífico, el ALBA. Es necesario, es indispensable, diría yo, empezar a tender puentes entre estos mecanismos. No estamos hablando de fusionarlos ni de hacerlos desaparecer en un solo gran acuerdo latinoamericano de libre comercio, pero por lo menos de empezar a concertadamente y gradualmente reducir las barreras al comercio, a las inversiones, a la movilidad de personas entre los distintos mecanismos de integración económica de la región, de modo tal de facilitarle la vida a nuestros empresarios y a nuestras poblaciones, y así poder extraer el mayor beneficio posible de la integración. Y es en esta lógica que se inserta el tema de la convergencia entre dos mecanismos en particular, el Mercosur y la Alianza del Pacífico. ¿Por qué estos y no otros? Básicamente porque son los dos mecanismos de integración más grandes de la región. En la Alianza del Pacífico están Chile, Colombia, México, Perú. En el Mercosur están Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que en este instante se encuentra suspendido. De esta enumeración queda claro que estamos hablando de las principales economías latinoamericanas. Entre estos dos grupos se reúne algo así como el 90% del PIB de América Latina, el 80% de su población y casi el 90% de sus flujos de comercio y de inversión extranjera directa. Por lo tanto, si queremos hacer converger los distintos mecanismos de integración latinoamericanos, lo más lógico es partir por los dos más grandes y que incluyen precisamente a las dos economías más grandes de la región y con más densidad industrial, que son Brasil en el caso del Mercosur y México en el caso de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, este tema de la convergencia entre estos dos mecanismos yo creo que es una idea muy buena en busca de circunstancias propicias para poder materializarse. Esta fue una idea que partió con el gobierno de Chile el año 2014 bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet. En aquella época no fue recibido con gran interés porque la verdad en aquellos años uno observaba una cierta disociación entre las orientaciones de política de los países de la Alianza del Pacífico, más bien libre mercadistas, más bien orientados a los mercados externos, y la orientación de los países del Mercosur en aquel entonces, más desarrollista, con mayor intervención del Estado, más volcado a los mercados internos. Por ende, los dos mecanismos no estaban hablando un mismo idioma, por así decirlo, y eso dificultaba cualquier posibilidad de un acercamiento. Desde el 2015 en adelante han ocurrido una serie de cosas en la región y en el mundo que han implicado que hoy en día las perspectivas, yo diría, políticas para empezar a acercarse entre estos dos mecanismos sean más propicias. Ciertamente ha habido cambios en la orientación particularmente de las dos economías más grandes del Mercosur, Argentina y Brasil, que han permitido empezar a hablar con un lenguaje más común. Y en esa lógica hay buenas noticias. La reciente cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, en México, en julio pasado, contó con la presencia de los presidentes del Mercosur, lo cual es un hecho inédito, y se acordó toda una agenda de trabajo
para ir avanzando gradualmente en esta convergencia. Incluso ya se planteó explícitamente el objetivo a mediano plazo de avanzar hacia un gran acuerdo comercial entre los dos mecanismos, entre la Alianza y el Mercosur. En mi opinión, eso no es una perspectiva de corto plazo, es más bien una perspectiva de mediano plazo, pero hay que empezar a abonar el terreno para ello con pequeñas acciones concretas. Me parece que la consigna acá es el gradualismo. Me atrevo a decir además que tras el fin del ciclo de altos precios de las materias primas y sobre todo con los cambios en el escenario internacional que ha traído la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y su visión mucho más proteccionista del mundo, son dos razones adicionales que aconsejan avanzar con más decisión en la convergencia entre los países latinoamericanos y particularmente entre los países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. Ahora bien, ¿cuál sería el gran reto, el gran desafío que yo veo hoy en día? Que lamentablemente en América Latina todavía no tenemos políticas de Estado en materia de integración, sino que las políticas van dependiendo mucho del ciclo político en cada país. Y por lo tanto, hoy en día estamos expectantes con, por un lado, qué posición va a tomar la administración del presidente López Obrador en México cuando asuma respecto a América Latina y respecto de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Cuánta prioridad le va a asignar este tema, aún no lo sabemos. Y por otro lado, estamos también expectantes de lo que ocurra con las elecciones en Brasil, en las cuales también las apuestas de los principales candidatos son muy diferentes y por ende uno puede inferir que también las posiciones que tendrían en materia de integración regional serían muy distintas. Por lo tanto, en el corto plazo debemos esperar a que las cosas de algún modo decanten en las dos principales economías de la región, que son México y Brasil, para ver qué perspectivas hay de seguir avanzando con este proceso. Pero para cerrar, reitero que desde la perspectiva de la CEPAL esto es algo que hay que hacerlo. Es imperativo que nuestros países se integren más, es imperativo que comercien más, es imperativo que creen sus propias cadenas de valor intra-latinoamericanas para reducir la dependencia histórica que hemos tenido por muchos siglos de las exportaciones de las materias primas. Eso es a grosso modo lo que voy a presentar en el seminario y bueno, muchas gracias.